Hola, mi nombre es Alfredo Quiroz y en el día de hoy vamos a analizar lo que son los siguientes dos temas, el cual es el origen y las consecuencias del maltrato infantil y también el tipo de población más vulnerable al maltrato en Honduras. Bien, vamos a dar inicio con el primer tema. Y para desentrañar el origen del maltrato infantil es indispensable recurrir a enfoques multicausales. Sociológicamente, la institución familiar no opera en el vacío, se encuentra en constante interacción con factores del entorno económico, político y cultural. El maltrato no suele nacer de una maldad inherente en los progenitores, sino de la consecuencia de variables macro y microestructurales. A continuación vamos a ver lo que son factores que dan origen al maltrato infantil. En el primero tenemos la desintegración de la estructura familiar tradicional y precariedad económica. Las altas tasas de desempleos y subempleos someten a los hogares a niveles extremos de estrés crónico. La falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas debilita los lazos de contención afectiva, convirtiendo el espacio doméstico en un foco de frustración que frecuentemente de- se encarga de forma violenta sobre los miembros más indefensos, que son los niños. En el segundo factor, los modelos de crianza basados en el autoritarismo legítimo. Históricamente, la socialización primaria ha validado el castigo físico, como una herramienta pedagógica legítima. La herencia cultural de patrones violentos perpetúa la idea de que la fuerza es un mecanismo válido para la solución de conflictos y el mantenimiento del orden familiar. Y como último factor, tenemos lo que es la violencia de género y disfuncionalidad conyugal. Los hogares donde impera la violencia intrafamiliar y relaciones de dominación asimétricas duplican el riesgo de maltrato directo hacia los menores, quienes absorben el trauma como testigos o se convierten en víctimas directas de agresión cruzada. Y para terminar tenemos lo que son las consecuencias que produce el maltrato infantil tanto como a corto y a largo plazo. Tenemos en el ámbito psicológico y el emocional, tenemos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo tenemos lo que es la ansiedad severa, baja autoestima, problemas de apego, conductas de retraimiento o agresividad hacia los padres. Y a largo plazo podemos tener lo que es la depresión crónica, trastornos de la personalidad, percepción a adicciones y alta probabilidad de replicar los mismos ciclos violentos con sus propios hijos. Mientras que en el ámbito cognitivo y educativo a corto plazo tenemos el déficit de la atención, bajo rendimiento escolar, la deserción temprana del sistema educativo formal. A largo plazo tenemos lo que es la limitación en la adquisición de competencias profesionales, perpetuando condiciones de precariedad laboral. Y por último, en el ámbito fisiológico y de la salud. A corto plazo tenemos lo que son las lesiones físicas visibles, desnutrición por negligencia, retraso en el desarrollo psicomotor. Mientras que a largo plazo tenemos lo que son las enfermedades psicosomáticas, dolores crónicos y trastornos del desarrollo vinculado al estrés tóxico infantil. Bien, con esto culminamos el primer tema. Pasamos al segundo, el cual es el tipo de población más vulnerable al maltrato en Honduras. En el contexto específico de Honduras, las desigualdades socioeconómicas segmentan a la población de forma drástica, desprotegiendo de manera diferenciada a ciertos sectores de la niñez. La vulnerabilidad no se distribuye de forma homogénea, sino que se agudiza por la intersección de factores económicos, geográficos y de exclusión institucional. Y bien, como punto número uno, tenemos lo que es la niñez en condiciones de pobreza extrema y en áreas urbano-marginales. Los menores que residen en zonas asediadas por la violencia social, como comunidades controladas por dinámicas delictivas o maras,
y en asentamientos informales carecen de entornos protectores. En estas áreas, la precariedad de las viviendas, el hacinamiento extremo y la falta de acceso a servicios públicos básicos de la salud y educación exponen a los niños a situaciones constantes de negligencia, explotación laboral infantil o abuso físico directo ante la ausencia de un control estatal efectivo. Como número 2, tenemos la población infantil en el sector rural y comunidades étnicas. Las zonas rurales en Honduras, caracterizadas por el aislamiento geográfico y la desconexión de los principales sistemas de bienestar social, albergan a una de las poblaciones más desamparadas, los niños de familias campesinas e indígenas que enfrentan barreras culturales y lingüísticas que limitan la denuncia, el trabajo infantil agrícola a edades tempranas suele normalizarse bajo el amparo de la necesidad económica de subsistencia, lo que contribuye a una forma de maltrato por negligencia institucional y educativa. Y por último, como el número 3, tenemos a los menores en situación de desintegración familiar y migraciones. En Honduras se experimenta un flujo migratorio masivo persistente. Este fenómeno sociológico produce una gran cantidad de hogares monoparentales o niños dejados al cuidado de terceras personas, como pueden ser abuelos, tíos o vecinos. La ruptura del núcleo de socialización primaria priva al menor del blindaje afectivo indispensable, incrementando exponencialmente su vulnerabilidad frente a abusos sexuales, maltrato psicológico y captación por redes de explotación. Y bien, con esto terminamos los dos temas y para terminar vamos a terminar con conclusiones acerca de los dos temas. Por ejemplo, el maltrato infantil, el cual hunde sus raíces en estructuras socioeconómicas deficientes y en la reproducción de pautas culturales autoritarias que validan la agresión. Sus consecuencias trascienden las marcas físicas inmediatas, traduciéndose en una alteración profunda del desarrollo psicológico y cognitivo del individuo. La vulnerabilidad de la niñez hondureña frente al maltrato está directamente condicionada por la exclusión geográfica y la marginación económica. Los menores atrapados en las dinámicas de la pobreza urbana, el aislamiento del sector rural y la fragmentación familiar derivada de la migración forzada constituyen los grupos de más alto riesgo. La persistencia de este problema evidencia la urgencia de fortalecer las políticas de protección integral descentralizadas que dejan de ver el maltrato como un delito privado y lo aborden como una crisis de salud pública y de equidad social. Muchas gracias.